Los que puedan ponerse en pie, nos ponemos en pie, por favor, para mayor reverencia a la palabra del Señor. ¿Lo tenemos todos? Vamos a darle lectura, por favor, y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leamos todo, desde el versículo 1. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. ¿Qué le dijo Jehová? No pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho, y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo. Repita eso. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate. ¿Cómo le dijo? Esfuérzate y anímate. Porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la redención, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que Él escogiera, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños. ¿A quiénes? Varones y mujeres y niños. Y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová. ¿Para qué? ¿Para qué oigan? Para que oigan y aprendan y teman a Jehová. Teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Vamos a Padre Santo, buen Dios, Señor, estamos en este momento, acabamos de leer, Señor, un momento muy importante en la vida de Moisés, en la vida de Josué y en la vida de Israel, Señor. Te imploramos, Dios, que tu Santo Espíritu hable a nuestro corazón. Realmente muy poco tenemos nosotros que decir, Señor, si no es a través de tu Santo Espíritu. Por eso, Dios, háblanos al corazón. Ayúdanos, Dios, a animarnos. Ayúdanos, Dios, a esforzarnos, Señor. Ayúdanos, Padre, a repasar la palabra, Señor. Ayúdanos a recordar lo que tú haces, lo que tú prometes y lo que tú harás, Señor. Gracias, Padre, nos quedamos congregados en tu bendito nombre. En el nombre de Jesucristo te suplicamos que tu Santo Espíritu hable a través de mis labios. Pedimos, Dios, una bendición especial para mi hermana Roxana, para este hogar, Señor, para todas las personas que puedan vivir acá, Señor. Bendice, Padre, y que siempre, siempre haya prosperidad en este lugar. Gracias, Dios. Te alabamos, Rey, y te damos las gracias ahora y siempre. En el nombre de Jesús todos decimos amén. Amén. Y amén. Pueden sentarse, por favor. Palabras difíciles las que Moisés recibió. Oiga esto, la recibió en vida. Tú no vas a entrar. Moisés vivió 120 años. ¿Cuántos años vivió Moisés? 120 años. A los 40 años tuvo que salir corriendo de Egipto. Yo sé que usted conoce la historia, ¿verdad? Él nunca perdió el amor por su pueblo, a pesar de que fue criado
en el palacio de Faraón, pero mató a un ¿cómo se llama? A un egipcio porque estaba maltratando a un hebreo, y entonces tuvo que huir porque la pena era muerte por matar a un egipcio. Entonces Moisés, después de 40 años viviendo pensando que él era alguien, tuvo que huir de allí y se fue al desierto. Al final terminó cuidando ovejas que no eran de él. Pasó los segundos 40 años pensando que él no era nadie y que él no tenía ninguna esperanza más. A pesar de que él era un hombre preparado como para ser rey. No que él iba a ser rey porque definitivamente ya se sabía que no era egipcio, ya se conocía la procedencia de Moisés. Pero a los 80 años, oiga esto, ¿a los cuántos? 80 años, yo creo que aquí no hay nadie de 80 años. Y si hay, pues no parecen, ¿verdad? Estos los jovencitos, sabemos, amén, amén. Amén. Se siente viejito, ya vamos a orar por ustedes. Entonces, a los 80 años, Moisés, si usted conoce eso, Moisés vio, cuando estaba cuidando las ovejas del suegro, vio una zarza ardiendo y dijo, ¿qué será eso? Y lo raro es que las zarzas ardían, pero lo raro de esa zarza es que ardía, pero no se consumía. O sea que el fuego se mantenía y la zarza estaba intacta. Pueden haber mil explicaciones para eso, pero la cuestión es que en ese momento, en el momento indicado, Moisés lo vio y Moisés caminó para ahí. Allí conoció verdaderamente al Dios de sus padres y Moisés fue encomendado a sacar a su pueblo. Moisés estaba abatido, ¿verdad? Cuando usted ve el llamamiento de Moisés, creo que Moisés le hace más o menos 8 peros al Señor. Pero busca a otro, te has equivocado conmigo, a quien debe ser, busca, inclusive dijo, yo soy tartamudo. Entonces Moisés perdió la oportunidad de que se le quitara la tartamudez, ¿verdad? Porque lo puso como un pero y le dijo, y Dios ahí le dijo, pues a Aarón, tu hermano, él no es tartamudo, él va a hablar en tu nombre. Ese era el momento que le fuera la tartamudez. Entonces, pero al final de cuentas, usted conoce, fue Moisés, y a través de las 10 plagas y el poder del Señor, pues Dios liberó de la mano de Moisés al pueblo de Egipto. Conoce también que el pueblo pasó un año en el desierto, recibiendo las tablas de la ley y recibiendo instrucciones. Al año, ellos iban hacia la tierra prometida ya. Eso no estaba lejos. E Israel nunca estuvo perdido en el desierto, jamás estuvo perdido en el desierto. Israel iba de Cades Verdea a Esión Geber, ya una vez castigado, durante 40 años, un año lo habían pasado ahí, 39 años ellos iban de un lado a otro y veían el camino hacia la tierra prometida y se tenían que regresar, nunca estuvieron perdidos. ¿Por qué? Porque Israel al final desobedeció. ¿Conoce usted la historia? Aquí estoy hablando casi por gusto, porque yo sé que usted la conoce perfectamente. Entonces Israel desobedeció, Israel no creyó a la palabra de Dios. No creyó, y fíjense que el problema es que el mismo Dios que lo liberó, el mismo Dios de las 10 plagas, el mismo Dios que humilló a Faraón y destruyó todo su ejército, es el mismo Dios que habla con Israel, que habla con Moisés, que habla con Josué, que el pueblo vio arriba de la tienda, del tabernáculo, veían la presencia del Señor, veían nubes, veían fuego, veían, no sé, usted cuando lee, trate usted de imaginarse lo que el pueblo veía, porque eso estaba en el centro del campamento y todas las tribus estaban ordenadas, cada uno en su tienda de campaña, y todos podían ver el espectáculo que se ofrecía, que Dios ofrecía, mostrando su poder y mostrando su gloria. Todos lo veían, pero resulta algo. Yo creo que todos de alguna manera, unos más y otros menos, hemos visto los milagros del Señor. Todos de alguna manera hemos recibido el favor del Señor. Levante la mano quien no haya recibido el favor del Señor. Yo creo que todos sin excepción. Eso sin contar que la Biblia dice que estábamos muertos y delitos y pecados cuando Dios nos dio vida. O sea, para poder reconocer a Él, Él nos tuvo que salvar. El mundo entero que no conoce del Señor no será condenado, ya está condenado.
Entonces cuando vienen al Señor, son rescatados. La palabra eclesía, eso es lo que significa. Sacados, en español es una redundancia, ¿verdad? Pero no en griego. Es sacados de adentro hacia afuera, puestos aparte. Cuando usted va a los comprados, y a mí me gusta este mango, y lo pone aparte. No, quizás no tienen nada especial, quizás el que la vende dice este mango está mejor. Sí, pero esos son los que a mí me gustan. Pues a usted Dios lo agarró. Sí, amén. Dios lo escogió. No me pregunte por qué, yo no sé. Cuando yo veo, en mi caso, pienso, se vean personas mejores. Sí, pero a mí me escogió y yo feliz que me haya escogido. Entonces, todos somos salvos. Todos hemos visto la mano de Dios. Mas, sin embargo, todos y cada uno de nosotros tenemos, y póngame atención a esta palabra, tenemos una cosmovisión. Diga conmigo, cosmovisión. Es decir, tenemos un punto de vista de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Aunque veamos lo mismo, todos tenemos una perspectiva diferente. Algunos deciden entregar su vida y creer al 100%, algunos tienen algún tipo de duda, otros no, pero de tal manera que así como nosotros creamos, oiga bien, y no se distraiga, así como nosotros creemos verdaderamente, es el desarrollo de nuestra vida cristiana. Ustedes ven que algunos llegan al Señor y ¡pum! Vuelan, crecen, se desarrollan y maduran, porque la madurez en el mundo, en la vida cristiana, no es por el paso del tiempo. Yo creo que en ningún lado la madurez psicológica o la madurez de una persona no depende de cuántos años tenga, porque yo he conocido muchachos de 14 años súper maduros, pero he conocido señores de 75 años que de más, ¿verdad? Eso se van a morir así. Entonces, no es el paso del tiempo, ¿verdad? En la vida cristiana dice la carta a los hebreos que es porque nosotros enfrentamos las pruebas y discernimos, ¿entiende la palabra discernir? Lo que es bueno de lo que es malo, y decidimos en el nombre del Señor hacer lo bueno. A pesar de que a veces nos sentimos bien, a veces nos sentimos mal, pero sabemos que la voluntad de Dios es esta y caminamos para ahí, vamos adquiriendo poco a poco madurez. Pero no todos vemos las cosas igual. No todos vemos las cosas igual. Amén. El Señor le dijo a todo el pueblo, le dijo a Moisés que le dijera a Josué, y Josué le iba a decir al pueblo de Israel: yo estaré con vosotros. No temas ni desmayes, le dijo. Anímate y esfuérzate. Y eso fue lo que se le trasladó al pueblo. No temas, no desmayes, anímate y esfuérzate. Y esas mismas palabras resuenan en la mente de cada uno de nosotros. Mas sin embargo, no todos nos desarrollamos igual. No todos creemos igual. No todos perseveramos igual. Óigame y póngame atención a esto. El cristiano es conocido no solamente por sus buenas obras. El cristiano, el que ha nacido de nuevo, ha sido hecho para perseverar. Diga conmigo perseverar. Perseverar. Esa es la característica principal del nacido de nuevo. Perseverar hasta el final. Eso va a ser el sello perfecto. Perseveramos hasta el... No somos perfectos. Y aunque seamos débiles, perseveramos. Yo no sé cómo fulano todavía sigue, mira, ahí anda, se cae, se levanta, pero camina, ¿verdad? Y todavía no deja aquello, pero ahí va a la iglesia, ¿verdad? Con vergüenza, y nunca falta que de nada te sirve ir a la iglesia, ¿para qué vas? Pero él sabe, oiga bien, él sabe que su salida, que su única salida es Dios. Amén. No es portarse bien, sino que es Dios. Porque cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, el portarse bien viene poco a poco, porque Él va transformando nuestro interior. Sin embargo, como les digo al principio, no todos tenemos la misma perspectiva. Por eso es que usted ve que hay 4 evangelios. ¿Quién me dice el nombre de los 4 evangelios? Levante la mano y dígamelo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ahí está. Y mire, oiga bien, el mismo evangelio con diferente perspectiva. El mismo evangelio con diferente perspectiva.
Evangelio relatado por 4 diferentes personas. Y eso puede pasar acá. ¿Verdad? Por ejemplo, dime tú así rapidito a 5 personas que tengas cerca. Hermana Sonia, hermana Anita, el hermano César, mamá Gloria y la hermana. Ok. Ok. Dígame. Mercedes, Manacés, Vilma y Carla. Ok. ¿Quién no dijeron los mismos nombres? No. ¿Quién mintió? Nadie. Todos los dos dijeron la verdad, pero desde su perspectiva. Por eso es que los evangelios jamás se contradicen. Es la perspectiva, es el punto de vista. Entonces, pero en la vida cristiana, nosotros en nuestra perspectiva tenemos muchas cosas que nos hacen o entregarnos más o alejarnos más. Para algunos hemos aprendido a valorar el evangelio como lo más importante que ha pasado en nuestras vidas. Hay otras personas que valoran más su trabajo, valoran más otras cosas, valoran más los amigos. No quiero perder mis amistades, más o menos, ¿verdad? Ni tanto que no lo alumbre, ¿cómo dicen aquello? Que alumbre al santo, y que algo así. Soy como Cantinflas, ¿verdad? Más o menos no nos gusta, es que a mí no me gusta ser, ¿cómo le llaman al que es, lo consideran como excesivo? No me gusta ser un radical, no me gusta ser fanático, dice. Pero en Cristo debemos ser radicales. No podemos nosotros ser de otra manera. Por eso a mí me encanta una alabanza de Marcos Witt, viejísima. Señor, hazme un radical, como el águila volar. No quiero revolotear. ¿Quién me revolotea? La gallina. ¿Han visto ustedes volar a una gallina? ¿Qué? Bárbara, ¿ah? Pero es una gran bulla así, ¿ah? Es una gran bulla, es un gran bla 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 bla, ya sí corre. Él iba a comer el perro. Ah, pues ahí sí. Por eso Pero ¿han visto ustedes o en la televisión o no sé si presencial un águila volar? El águila solo se fue. Pues Dios quiere que volemos así. Dice la Biblia que nosotros vamos a hacerlo como las águilas. Entonces todo Israel escuchó la palabra del Señor. Escuchó que Moisés ya no iba a estar. Israel amaba a Moisés. Israel respetaba a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés había comprobado una y otra vez que Dios estaba con él. Entonces de repente Moisés mismo llega y nombra a Josué porque él no iba a pasar. Moisés ya sabía que iba a morir. Entonces era un golpe para Israel, un golpe para Josué. Yo no sé si Josué anímicamente se sentía preparado para liderar cerca de 4 millones de personas rebeldes. No sé si él se sentía listo. Había visto a Moisés, pero no es lo mismo verlo que hacerlo, ¿verdad? No es lo mismo verla venir que tenerla enfrente. No, absolutamente no es lo mismo. Por eso es que Dios le dijo a Moisés, por eso es que Moisés le dijo a Josué, y por eso es que Josué le dijo al pueblo las mismas palabras. No temas, no tengas temor, anímate, esfuérzate. Mas sin embargo, si usted lee un poquito más adelante, yo le invito a que usted pueda leer todo el capítulo 31, Dios le dice a Moisés que el pueblo se iba a retirar, que el pueblo iba a pecar constantemente y por eso él se iba a retirar del pueblo. Y por eso es que ven ustedes que cuando Israel logró conquistar toda la tierra, comenzó a hacer lo que Dios le había dicho que no hicieras. No te metas ni con la gente ni con los dioses de ese lugar. Y la gente comenzó a meterse con la gente y a adorar a los dioses de ese lugar. No, si es que eso está de moda, ¿eh? No, si es que uno tiene que, al lugar que fueres. No, que bien. ¿El cristiano tiene que hacer eso? No. El cristiano tiene principios que rigen su vida, independientemente de donde esté. Claro, nosotros no atacamos la cultura, no vamos a ser tan bobos no es religión, muchas cosas son culturales y ahí nosotros no tenemos que meternos. Pero hay cuestiones que dañan nuestros principios. Y entonces, allí es cuando perdemos la perspectiva. Entonces, amados hermanos, el problema es que no todos
tomamos a la palabra de Dios como algo esencial y principal en mi vida, no todos tenemos la misma actitud. Diga conmigo actitud. Mire que no digo aptitud. La aptitud con P, es el cúmulo de sus capacidades, el cúmulo de sus goals, el cúmulo de todo lo que usted es. Pero la actitud es la manera como usted se planta frente a las cosas. Es la manera como usted se presenta, o mejor dicho, cómo usted reacciona con los problemas, con las aflicciones, con todos los líos que se nos vienen. Porque cuando nosotros queremos hacerlo bien, dígame si no, siempre aparece algo que nos estorba. ¿Sí o no? ¿No? Sí, amén. A veces son cosas malas y lo que es peor, a veces no son cosas malas, pero que nos estorban. A veces es el pecado que nos asedia, como dice la carta a los Hebreos. Sí, amén. Pero también dice la carta a los Hebreos que nos despojemos de todo peso. Hay algunas amistades que no son pecado, pero que nos alejan de Dios. Así es, amén. Que no nos ayudan a caminar, nos hacen perder el paso. Nos hacen perder la perspectiva. Y entonces nosotros tenemos que evaluar, ¿qué quiero yo? ¿Crecer en el Señor o crecer con mis amistades? Las amistades hoy son, mañana no son. Cierto. Pero el Señor dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin. Ahí uno tiene que evaluar. Porque Israel al final perdió el norte, perdió la perspectiva. Y después de conquistar toda la tierra, Israel pasó a vivir en catacumbas. Porque el pueblo que no exterminó se levantó y después lo tenían a Israel sometido. Después, imagínense que Israel, ¿cuántos salvadoreños sabemos aquí? ¿Sí? Pues más o menos, mire, más o menos. En pueblo, estamos hablando, bueno, ahorita hemos prosperado bastante los salvadoreños en número, ¿verdad? Pero aún Israel en su tierra es más o menos como El Salvador en tamaño. Mas sin embargo, ese pueblo le tiene miedo a todo el mundo. Absolutamente todo el mundo. ¿Por qué le tiene miedo? Usted me puede decir muchas características de Israel, pero yo le puedo decir cuál es la raíz de todo ese poder. Dios ha prometido estar con ellos siempre. Y a pesar de que son pequeñitos en número y en tamaño, son fuertes y son grandes porque Dios está con ellos. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cómo nosotros nos plantamos delante de las situaciones que se nos presentan cuando ya tenemos una orden de Dios? No vayamos muy lejos. Hebreos 10:25 dice, sin dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Amén. Pastor, no puedo ir a la iglesia. ¿Y por qué? Es que, usted sabrá. Salí tarde a trabajar. Mire, el culto es una cita con Dios. Amén. ¿Está conmigo? Sí, amén. Es una cita con Dios. Alguna cita con el destino. No, cita con Dios. Con nuestro Padre. Amén. Con el dueño de la vida, de la bendición. Ayer estábamos viendo la parábola del sembrador. Y cómo algunos, la Biblia llama que cuando somos buena tierra, la semilla da fruto. Amén. Al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces cuando nosotros vemos, oiga bien, aquí tengo, sí. Cuando nosotros vemos, la vimos en Marcos 4, aunque está en 3 de los evangelios, en Marcos 4 vimos que el problema era la actitud frente a los problemas, frente a las tentaciones, frente a las, ¿cómo se llama? A las riquezas. ¿Cuál es mi actitud frente a las riquezas? ¿En qué lugar están? No tanto las riquezas, sino que mi deseo por poseer las riquezas. ¿Cuál es mi actitud? ¿Cómo me planto frente a la oportunidad de las riquezas? ¿Dejo todo a un lado por las riquezas? No me diga nada. Cierto. Sino que usted ve para adentro, porque si eso es así, si lo más importante son las riquezas, en algún momento usted se va a ir. ¿Por qué? Porque su perspectiva es el dinero. Cuando vienen las tribulaciones, y cuando hablo de tribulaciones son todos aquellos problemas que se nos presentan y que nos estorban
en nuestra fe. Porque Hebreos 11 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando Dios me prometió estar conmigo y de repente me enfermo, se supone que yo no me voy a enfermar si Dios está conmigo. ¿Quién dijo eso? El Señor dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. ¿Y dónde estamos nosotros? En el mundo. No estamos en el cielo. Estamos en el mundo y aquí vamos a tener aflicción. Y aflicción no es, ay, me siento malito. No, de la preocupación. Pero Él mismo dice, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿cómo me planto yo frente a todas aquellas cosas que me estorban en mi vida espiritual, pero son ricas en mi vida carnal? Y nótese que cuando digo mi vida carnal no estoy hablando solamente de sexo, de adulterio, de fornicación. No, aquellas cosas que yo quiero, pero que me alejan de Dios. El pueblo de Israel perdió riquezas, perdió tiempo, perdió oportunidades. Imagínense, solo por no creerle a Dios, por su actitud, por cómo ellos vieron a la gente que vivía en Canaán, en la tierra prometida, todos tuvieron temor cuando Dios había dicho, no temáis. Cuando Dios desde el principio les dijo a cada uno de ellos, no tengan temor, yo voy a estar con ustedes. Y entonces vieron al pueblo más grande y entonces querían regresar a Egipto. Entonces la manera como se plantaron frente a la gente que vivía ahí fue una actitud de temor. ¿Fue una actitud cómo? De temor. Y mire, y sabe que el problema es mire hermano. Es que Dios nos ha dado un cuerpo comandado por un cerebro. ¿Por un qué? Cerebro. El cerebro no es nuestra mente. El cerebro es el órgano a través del cual se controla todo el cuerpo. Nuestra mente gobierna el cerebro. Entonces, cuando el cerebro se siente que está siendo atacado, que nuestro cuerpo puede peligrar, activa un montón de ¿cómo se llama? De defensas para correr, para gritar, para cuidarse. Pero a veces no estamos siendo golpeados físicamente, sino que estamos siendo golpeados emocionalmente. ¿Por qué cree que de repente alguien tiene pánico escénico? ¿Usted sabe qué es eso? De repente se levanta, diga unas palabras, hermano, y sale corriendo y no pueden hablar. No pasaba nada. Pero ellos sintieron pánico, sintieron temor y entonces su cerebro mandó toda la información como que realmente había algo que temer y no había nada que temer. Entonces, allí es cuando nuestra mente, que es la que Dios quiere, con la cual le amemos a Él, es el que debe gobernar y debe calmarse. Y aunque parece que viene una amenaza, mi mente siempre tiene que seguir confiando en Dios. Entonces, cuando yo confío en Dios, yo puedo respirar y puedo volver a tomar control. Mira hermano, cuando estábamos los muchachos primero tuvieron un maestro de música y era un maestro que pesado como el sol, ordinario, bueno, buenísimo, pero decía las cosas, no hombre, me tenés desesperado, no hay lo que hacer contigo, que no sé qué y que no sé cuándo. Pues había uno de los muchachos en el grupo, teníamos dos José. Y teníamos, ¿cuál era el otro? Pareja de nombre. Dos Josué teníamos. Dos José y dos Josué. Pues estaba José Mauricio, el bajista. Bueno, teníamos dos bajistas, José y José Mauricio. Bueno, muchachos. Pero cuando el maestro lo enfrentaba, ¡pum!, agarraba llave. Pero así, ¡pum!, se cierra. ¿Por qué? Porque su mente tenía temor y se cerraba. Pues entonces cuando nosotros vemos todo lo que pasa a nuestro alrededor, nuestro cerebro se cierra y nuestra mente pierde. Pero lo que debemos de hacer es recordar quién prometió estar con nosotros siempre.
sepan que en las buenas y en las malas Dios siempre va a estar con nosotros. Yo estaré con vosotros hasta el fin. Cuando nosotros repasamos nuestra mente las promesas de Dios, eso nos da paz. Nos da paz. Un tiempo en El Salvador hubo la ofensiva final, hubo guerra tremenda, balazos, bombas. Y entonces, y yo no era cristiano, toda mi familia sí, yo no. Y entonces comenzó bombas, y de repente yo solo oí unas palabras que al principio no entendía, con el tiempo supe que eran, que de repente escuché: al que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. ¿Quién era? Mi hermano, que no estaba huyendo de las balas, sino que estaba de pie, como es así delgadito como su servidor, ¿no? Orando, nunca perdió. Mire, para los terremotos que pasamos en El Salvador, yo tenía un problema, y gracias a Dios digo tenía, porque ya Dios me lo quitó. Mire, cuando temblaba, ¡uf! Y el pastor se fue. No, menos mal que no era pastor en ese entonces. Pero qué pánico usted, ¿ah? Y una vez, oiga esto, una vez, porque muchos de ustedes no han superado un montón de cosas. Oiga, pongan atención. Una vez ya había un terremoto, creo que el mes que hubo 2 terremotos en un solo mes. Entonces, mis hijos estaban pequeñitos. Y entonces, ellos querían que yo los protegiera, pero yo me moría de pánico por eso. Yo bien macho para todo, para terremotos y se me doblaban aquellos. Y fíjense que esa vez, mis hijos, estábamos en la sala, y lo que habíamos hecho, habíamos puesto unos colchones. Y entonces mis hijos se dormían, y yo estaba en un sillón más o menos así como eso. Entonces mis hijos dormían y se despertaban y me volvían a ver, y querían mis hijos que mis ojos estuvieran abiertos. ¡Miren qué injusticia! Y así pasó casi toda la noche. Y entonces, y acababa de pasar el terremoto, y entonces cuando temblaba solo se oía clac, 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 clac. Eso era tremendo. Mire, daba más impacto en las réplicas por todo lo que había quedado colgando que el mismo terremoto. Y entonces en una de esas, nos fuimos para el cuarto y tembló. Mire, yo le aseguro que yo me levanté y yo grité Miriam y grité Mario. Pero no grité el nombre. Yo, y cuando me oí el último grito, pero yo dije Miriam, en mi adentro yo dije Miriam, que mi hijo, y dije Mario, Josué todavía no estaba. Y entonces, y estaba ella, y solo se me quería ver, ¿y con quién me casé? ¿Ah? Y entonces, con el tiempo conocí al Señor. Pero ese temor siempre estaba en mí y no me podía contener. Hasta que una vez yo le dije al Señor: Señor, tú has prometido estar conmigo siempre. Yo te suplico que me ayudes a controlar. Que nunca jamás mis hijos ni mi esposa puedan verme a mí que no estoy en mis casillas. Mira, hermano, hemos estado en medio de balazos, en medio de accidentes. Y mis hijos nunca me han visto perder la cordura, y se lo digo delante de mi esposa. Nunca. Pero con los terremotos no me podía controlar. Hasta que sabe quién me regaló control. Sabe quién me dijo: hijo, estate tranquilo que yo estoy contigo. Y nunca más volví a correr en montaña. Nunca jamás. Y pude yo tener control. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Vamos despacio, despacio. Y mire, cuando salí, yo dije: Dios mío, Dios es fiel. Dios es fiel. Y por eso, amados hermanos, yo quiero invitarlos ahora. ¿Ya? Usted va a tener presiones diferentes. Usted tiene una perspectiva diferente quizás a la que yo tengo. Pero Dios solo tiene una perspectiva. Amén. Y Dios quiere que lo adoren. Y Dios quiere que lo pongan no segundo, no tercero ni cuarto. Dios quiere estar arriba. Que lo ame con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. De tal manera que no haya nunca jamás nada ni nadie arriba de Dios. Amén. Cuando usted hace eso, mi hermano,
Dios, usted siempre va a saber que usted también es prioridad para Dios. Amén, gloria a Dios. Y no hay cosa mejor que vivir, valga la redundancia, esta vida sabiendo que Dios cuida de mí. Amén, gloria a Dios. Yo quiero invitarlo, oiga bien. Hoy en la noche no se duerma sin leer todo el capítulo 31 despacito. Y vea cuántas veces dijo el Señor, no temas, anímate. A veces por las pruebas, por las dificultades, uno se desanima, ¿sí? Y uno no, ya no. Pero el Señor dice que cobre ánimo. Amén. ¿Cómo cobro ánimo? ¿Ah? Créale a Dios. Vuelva a leer la palabra. Dios no miente. Ni Dios se arrepiente de ninguna de sus palabras. Josué, cuando ya habían conquistado toda la Canaán, le dijo al pueblo, piensen bien en quién van a servir. Antes les había dicho, Dios no había dejado de cumplir ninguna de las promesas que nos ha hecho. Ninguna. Y Dios, le aseguro, mi querido hermano, cumple todas sus promesas. El problema es que no es cuando usted diga, Amén, así es. sino que en el tiempo perfecto de Dios. Amén. Nosotros vivimos en el tiempo Cronos, el que cuenta el reloj. Pero nosotros tenemos que aprender a vivir en el tiempo Aion, en el tiempo perfecto de Dios. Pastor, ¿y cómo vivo en ese tiempo? Pensando en Dios. Deje de estarse quejando con un montón de gente que no le puede ayudar. Cuando tenga un problema, busque a Dios. Váyase a su cuarto, allá en lo más solo, escondido. Usted vaya, si quiere, llórele a Dios. Dice el profeta Jeremías que nosotros tenemos que derramarnos como agua. Es como con una jarra. Una jarra sin tapadera se le cae llena de líquido. Cuando usted agarra esa jarra, ya que el líquido ya no está allí. Pues así Dios quiere que nos derramemos delante de Él. Amén, así es. Y hay un detalle, fíjense, y con eso termino. Dios sabe todas las cosas. Dios es omnisciente. Para que los que están en el liderazgo, ¿qué es omnisciencia? Sabe todas las cosas. Ya sabe todo. No sé, yo tan así me lo voy a ponchar. El conocimiento total y anticipado de todas las cosas. Dígalo conmigo. El conocimiento, dígalo. Total y anticipado de todas las cosas. Dios sabe todas las cosas. Mas sin embargo, para podernos escuchar sin interrupción, mandó a Jesucristo a morir a la tierra por nosotros. Y que a través de su sangre Él nos limpia de todo pecado. Para que no haya pecado que nos sea tropiezo para buscar la presencia del Señor. La Biblia dice que nosotros tenemos entrada libre al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Ese socorro no lo tenemos, esa ayuda no lo tenemos porque somos buenos, porque nos portamos bien. No, esa ayuda la tenemos porque la sangre de Cristo nos abrió todo el lugar. Tenemos entrada libre a la presencia del Señor. Así que cuando usted tenga aflicción, con razón o sin razón, usted tema algo, que sea cierto o no, ojalá estén aprendiendo algo, ¿verdad? Tenga razón o no, corra a la presencia del Señor para que Dios le haga estar en paz y pueda ver las cosas verdaderamente como son. Y pueda ver a su problema que lo siente tan grande, cuando lo ve desde la perspectiva de Dios, ve el problema tan pequeño y usted va a decir, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en esta hermosa noche, Señor, estamos delante de tu presencia, Dios. Y así como un día Israel estuvo delante de ti, Señor, ahora tú nos vuelves a decir que no temamos, que no tengamos ningún temor,
Que vivamos confiados en lo que tú vas a hacer, Señor. Perdónanos, Padre, porque muchas veces hemos tenido actitudes incorrectas, Señor. Hemos preferido otras cosas que tu presencia. Hemos preferido amistades que la relación contigo, Señor. Te hemos puesto abajo, te hemos puesto de segundo, de tercero. Perdónanos, Dios. Tú sabes, Dios, que somos carne, pero queremos ser mejores, Padre. Por eso es que en esta noche, Padre, cada uno de nosotros, nos presentamos delante de ti, Señor. Y te decimos, Padre, que si tú estás con nosotros, como dice la Escritura, ¿quién contra nosotros? Eso nos da paz, nos da confianza, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, Dios, así como un día nos quitaste el temor por los sismos, Señor, el no poderme controlar. Así es, de esa misma manera yo te pido ahora que a cada uno de mis hermanos le des control de su propia vida respecto a las tentaciones, que sepan tomarse de la mano contigo, que no tengan ningún temor, que no le tengan temor a lo porvenir, porque tú estás contigo, con ellos, y si tú estás con ellos, que venga lo que quiera, que de todo vamos a salir victoriosos, Señor. Yo te pido, Padre, así como me has mostrado a mí tu presencia, tu apoyo, Señor, así lo puedas hacer con cada uno de ellos, Señor. Y que en tu misericordia y en tu gracia le ayudes a entender, a absorber y a creer la verdad de que tú nunca nos dejas solos, Señor. Gracias, Padre. No puedo terminar ahora así con los ojitos cerrados. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Habrá alguien esta noche que no haya recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal? Esto no se trata de religión, ni siquiera de iglesias. Se trata de abrir su corazón para que Cristo entre. Él dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Habrá alguien aquí que quisiera abrirle su corazón en esta noche? ¿Habrá alguien que quiera que su nombre sea inscrito en el libro de la vida esta noche? Por eso es que probablemente Dios ha hecho esta fiesta en este lugar, en esta noche. Padre bueno, Padre santo, ponemos delante de ti, Señor, todos nuestros temores. Todo, Señor, nuestras evaluaciones, Padre. Ponemos delante de ti nuestra propia cosmovisión de todo, Señor. Para que tú nos ayudes, Señor, a ver con tus ojos, a sentir con tu corazón, a vivir como tú quieres que vivamos. Gracias, Dios. Gracias, Padre bendito. Nos cubrimos con tu sangre preciosa, Señor. Y declaramos victoria sobre cualquier temor que pueda haber en el corazón de mis hermanos. Por cualquier lucha que esté atravesando, en el nombre de Jesucristo, yo les digo, todo se va a resolver. Dios está con nosotros, todo se va a resolver. Porque su misericordia nos envuelve. Su misericordia, su gracia nos da mucho más de lo que nosotros pudiésemos merecer. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. Te amamos, Padre, con todo el corazón. Y podemos decir, como cantábamos hace un rato, no me falta nada, porque te tengo aquí. La Biblia nos dice que en ti estamos completos. Y esa palabra completo no es otra cosa más que perfectos. Gracias, Padre, gracias, Dios. Te alabamos y te bendecimos ahora y siempre. A ti, Señor, sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Y todos decimos amén y amén. Dame un fuerte